gran gusto estar aquí un año más, bendito Dios, un poquito fónico, pero creo que se oye bien. Así es de que nuestro tema hoy es cómo aplicar mindfulness a los proyectos y a los programas que tienes en la vida. Entonces, mi primera pregunta cuando recibí el tema es si acaso es posible del todo, porque proyectarse y preparar algo justamente es la definición de no vivir en el momento. Mindfulness es un tema que comienza a aparecer en la literatura en general por ahí de los años 50, aparece en los 1800 ya el concepto, pero originalmente es una traducción de un concepto que es Ayurveda en la tradición hindú, y de ahí pasa también a el budismo, que significa estar en el momento, estar en el momento. Entonces, mi cuestión original era si acaso es posible del todo hablar de mindfulness aplicado a proyectos y programación. Entonces, les voy a contar una pequeña historia que fue la que me hizo a mí cuestionarme la primera vez en mi vida acerca de qué significa el tiempo y cómo usar el tiempo. Fue un vuelo, no recuerdo si el vuelo era de México a Europa o de Europa a México, eran uno de estos viajes que hacíamos hacia la Yeshiva o de regreso, y en estos viajes largos pues yo me preparaba algunos libritos, alguna cosa para aprovechar el tiempo y la verdad dormir. Estábamos probablemente habrá sido en Madrid, se sube al lado de mí un muchacho, melenita, pelito chino, barba, lo que le dicen hoy en día un hipster, antes no existía ese tema, se sienta junto a mí, está viéndome, estábamos en los asientos de en medio, pero estábamos él y yo, y podíamos estar en las esquinas, o no, estábamos juntos. Y entonces despega el avión, y me voltea a ver, me ve, me analiza con la mirada. No sé si les ha pasado que alguien los está viendo todo el tiempo, hasta que rompe el silencio, me ve, me dice, disculpa, lo volteo a ver y me dice, ¿sois judío? Entonces le quedo viendo y le digo, ¿por qué? ¿Lo dices por la gorrita, por la barba, por los lentes o por el libro en hebreo? Obviamente sí. ¿En qué te puedo ayudar? Y me empieza a cuestionar cosas de religión, cosas de espiritualidad, y su punto central, su debate, está centrado en cómo vive la gente religiosa la vida, con miedos a los castigos o búsqueda de una eternidad etérea que nadie ha estado ahí, nadie ha visto. Y me cuestionaba con mucha honestidad que no es mejor vivir el momento. Todo lo que tú estás haciendo es para llegar a un supuesto paraíso, para llegar ahí. Y todo lo que estás haciendo y te estás dejando, estás perdiendo en el momento. Hay que vivir el momento. Entonces, imagínense hablar de esto en un viaje de 10 o de 11 horas, sin parar. No me dejó un minuto en todo el vuelo. Y me puso a pensar mucho, pero esa fue la semillita que plantó en mí las ideas que voy a compartir con ustedes hoy. Primero, para empezar, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es un momento? Es algo que asumimos que sabemos qué es el tiempo y qué es el momento. Y por lo tanto, cuando nos dicen hay que volver al presente, pues asumimos que hay un marco temporal que se llama presente, y fuera de eso hay un pasado, y más allá de eso hay un futuro. Y por ahí comienza el engaño. El engaño comienza en vivir de forma lineal. Se nos ha dicho o hemos entendido que la eternidad es un futuro infinito, un futuro sin fin. Y entonces, a partir de eso,
todo el tiempo vivimos pensando en ese futuro. Al pensar en ese futuro, entonces realmente dejamos pasar oportunidades en el presente pensando en ese futuro. Eso es una desintegración del tiempo. La eternidad es el presente absoluto, lo que nunca termina, no un futuro infinito, es el presente absoluto. Cuando tú hablas acerca de la diferencia entre ir y viajar de un lugar a otro hace 100 años y el tiempo que te tarda llegar a ese mismo lugar hoy, no es de que has adquirido capacidades divinas para poder viajar de un lado a otro y estar en dos lugares prácticamente al mismo tiempo con una cámara de video, con un celular puedes estar en 20 lugares al mismo tiempo con las cámaras de seguridad. Simplemente hemos cambiado nuestra definición de dónde y en cuántos lugares podemos estar al mismo tiempo. Entonces, la eternidad es ampliar eso en el absoluto. Y si fuéramos eternos, si no tuviéramos un principio y un fin, tampoco estuviéramos midiendo los segundos con el reloj. El problema entonces no es si hay un futuro en el cual estamos viviendo todo el tiempo o un pasado en el que estamos atrapados, es que no tenemos bien definido qué es el tiempo. Por eso la ansiedad. En la segunda mitad del siglo XX se comenzó a utilizar mucho mindfulness como una terapia específica para la ansiedad, para quitarle ansiedad a la gente y estrés. Estrés, básicamente la diferencia entre ansiedad y estrés es que estrés, sabes perfectamente qué es lo que te está estresando, sabes perfectamente qué es lo que te molesta, y ansiedad no sabes exactamente, te da miedo el futuro, el no saber, la indefinición de algo es la diferencia entre estrés y ansiedad. Pero básicamente la terapia es respirar. Frío adentro, caliente afuera. Respirar y sentir el ser, sentir el cuerpo y visualizar el cuerpo, visualizar el ser. Cualquier persona que haya intentado meditar alguna vez en la vida se da cuenta de que eso es extremadamente incómodo. Si han intentado meditar, cuando empiezan a sentir los latidos de su corazón, no es cómodo, porque estamos acostumbrados a distraernos, distracción, a divertirnos, estar entretenidos, o cualquier cosa que nos separe, que nos desintegre de nosotros mismos. Hemos inventado el desarrollo tecnológico está últimamente orientado al entretenimiento, y el entretenimiento es lo que más vende, mucho más que las necesidades. La creación de universos fantásticos en donde podemos pasar un par de horas viviendo algo completamente irreal es una forma de desintegrarnos de nuestro ser. Y esto se exponencia además mientras las generaciones van pasando. Nos damos cuenta de que la gente más joven está más desintegrada de su propio ser. Y entonces estas respiraciones incomodan y por eso no podemos meditar. Pero sin darnos cuenta, al tratar de divertirnos, lo que estamos haciendo es movernos completamente de la realidad. La realidad entonces, si podemos definir el ahora, realmente no podemos definir el ahora como un instante. Tenemos que definir el ahora como el momento que realmente, y esto es Netzach, esta es la eternidad, el momento en el que realmente estamos siendo nosotros mismos, que estamos presentes en el lugar en donde estamos y estamos en el momento en el que estamos. Prácticamente todos nuestros proyectos y todas las cosas que queremos lograr se ven condicionadas por las expectativas, ya sea de otras personas o de nosotros mismos, que creamos estas realidades virtuales de lo que queremos llegar a ser, o de lo que tristemente otros imponen sobre nosotros que debemos de ser, que tenemos que llegar a ser. Y nos pasamos una gran parte de nuestra vida tratando de alcanzar todo eso a lo que le llamamos éxito. Por lo tanto, si realmente estamos solamente programando un mundo virtual para existir en una realidad virtual y ser seres virtuales, entonces sí, el español tiene toda la razón. Estamos perdiendo nuestro tiempo
y estamos dejando de ir todas las oportunidades de disfrutar nuestra vida, disfrutar, otra vez división, con tal de una promesa que algún día puede ser que llegue o puede ser que no. El momento, estar presente en el momento es primero que nada, al proyectarnos, saber quiénes somos. Shlomo Wolbe, un enorme sabio del siglo XX, que nos dejó dos libros maravillosos, Ale Shur, 2 tomos, menciona en una frase durísima: uno puede vivir toda la vida, 120 años en este mundo, y no tomar una sola decisión propia. Eso de que nosotros tenemos libre albedrío es solamente si lo ocupamos de verdad. Y es lo más elevado que tenemos como seres humanos, no decidir si vamos a comer arroz con cuchara o con tenedor. Dicen que los Halevis con cuchara y los Shamis con tenedor, dicen, no sé, luego me dan explicación. Eso no es libre albedrío. No se trata de tomar esas pequeñas decisiones intrascendentes. Es toda una preparación para poder decidir. Pero, ¿cómo decidir si no sé quién soy yo? El primer paso de integración es saber quién soy. Madurar y ser adulto significa descubrir quién soy. Y no necesitas irte a la India para descubrir quién eres. Tienes que hacer un viaje mucho más profundo y mucho más difícil. Es un viaje a ti mismo. Tienes que saber cuál es tu potencial. Tienes que saber cuáles son tus capacidades. Por supuesto, tienes que saber cuáles son tus defectos. Pero es mucho más importante que sepas cuáles son tus dones. Lo que tú puedes darle al mundo, que no le puede dar nadie más. Una vez un muchacho me preguntó, me dijo que estaba listo para casarse. Yo estoy listo para casarme, nada más necesito encontrar a mi novia. Y entonces le digo, perfecto, ¿cómo sabes que está listo? ¿Estás listo? Me dice, bueno, mira, ya, parnasá, buena chamba, estabilidad, ya me puedo casar. Y sin querer se me salió esta frase, sin querer, de verdad, sin buena onda, no traté de molestarlo, simplemente le dije, ¿tú qué tienes para ofrecer aparte de eso, aparte de dinero? Tú como persona, ¿qué tienes para ofrecer? Que no puede ofrecerle a la chava que se va a quedar casar contigo cualquier otra persona. Se puso pálido. Y fue sin querer, era nada más como que tú estás listo para casarte, ¿no? Entonces, si no sabes quién eres y no sabes qué tienes para ofrecer y nada más estás buscando en otras personas qué es lo que esas personas te dan, entonces estás desintegrado de tu ser. Estás desintegrado de tu ser, básicamente estás existiendo solo en potencia, no realmente. Después es la integridad en el lugar. Uno de los nombres de Dios es Amakom, el lugar. ¿Por qué le llamamos a Dios el lugar? Respuesta sencilla, porque está en todos lados. No, ahí no se queda. Nosotros estamos aquí en un lugar muy especial. Y esta clase no sería lo mismo si no fuera en este lugar. Y este evento no sería lo mismo si no fuera en este lugar donde lleva haciéndose año tras año, durante tantísimo tiempo. Y este evento no significaría lo mismo estando en cualquier otro lugar, porque aquí ya hay un depósito de energía real, no nada más etérea, espiritual. Cuando uno está en el cótel, sientes algo. Cuando estás en un lugar sagrado, sientes. Cuando estás en un lugar que tiene una vista maravillosa, sientes. Y nuevamente entra la diversión o entra la distracción a querernos sacar del lugar en el que nos encontramos. Entonces esa separación nos quita la oportunidad de vivenciar el lugar. Y a Makom, a Hashem le decimos a Makom, porque en cada lugar donde nosotros estamos y dejamos algo, dejamos también ahí una trascendencia, dejamos Kedushá y hacemos que el lugar se sienta más el Creador que en otros lugares. Cuando estamos en un Bet Knesset a reventar de bote en bote, no hay un lugar libre, contestando un Kadish, en Rosh Hashanah, en Kippur, abriendo las 50 puertas, eso no es lo mismo si estuvieras haciendo eso en cualquier otro lugar, en un saloncito, no es igual. Y ese lugar es todo lo que se ha sembrado en cada lugar de nuestras vidas. Si pasamos por el lugar donde pasamos nuestra infancia, si pasamos por el lugar donde conocimos a nuestra pareja, si pasamos por el lugar donde nuestro hijo nos llamó por primera vez, nos dijo papá, mamá, eso deja huella, eso es el lugar. Y hay que estar integrados en el lugar.
y muchas veces estamos aquí como si estuviéramos en otro lado. Entonces vamos perdiendo por dos. No sabemos quiénes somos y no sabemos encontrarnos en el lugar en donde estamos. Por último viene la integración en el tiempo. La integración en el tiempo es la más fácil de entender, pero es la más difícil de aplicar. Si nosotros estamos en el futuro absoluto, pensando que eso es eternidad, solamente planeando, como decía el español, entonces no estamos viviendo, estamos muriendo continuamente, perdiendo una oportunidad única en cada instante. ¿Cómo se dice segundo? ¿Qué significa segundo? Segundo. En inglés, ¿cómo se dice un segundo? ¿Qué significa? Segundo. ¿Cómo se dice segundo en francés? ¿Y qué significa? Ahí les va una buena. ¿Cómo se dice segundo en turco? Saniye. Y significa segundo. En árabe, ¿cómo se dice? Tienen que aprender cómo se dice segundo en árabe. ¿Se come con cuchara el arroz o se dice segundo? ¿Cómo se dice segundo en árabe? ¿Cómo? ¿Y qué significa? No sé. En todos estos idiomas, segundo es segundo. ¿Por qué? Porque el primero está pasando todo el tiempo. Si tú le dices a alguien, espérame un segundo, es porque cuando lo dijiste, ya pasó, ya no está presente. Esa es la vida, ese es el presente al que se refería el español. Ese presente es muerte total. El estar integrados en tiempo significa que nosotros podamos tener la visión de nuestro ser y del lugar en el que estamos, con conocimiento de causa. Y eso es perfectamente correspondiente con la definición de mindfulness, que tiene que tener propósito para poder encontrarnos también en el tiempo, no en un futuro, sino en un presente continuo. Y en ese presente continuo, por supuesto que caben los planes, porque en este momento es cuando empata la visión de un futuro, que es presente, siempre y cuando yo estaba preparado para llegar a ese presente. Me explico. Si los segundos son páginas de un libro, y cada página está en blanco y no la alcanzo a parar antes de que ya pasó, entonces no viví el momento, morí el momento. Si yo tenía una planificación para poder vivir de forma integrada el presente, entonces también cuando llegue ese momento, y sí cabe la planificación y cabe la visión a largo plazo en mindfulness, cuando llega el momento y hace match con el presente, con el segundo en el que me encuentro, ya no fue un segundo, fue un primero, porque lo estaba esperando. Pero para poder llegar a eso, necesitamos conocernos, tener sensibilidad de nuestro ser, entendernos. Tenemos también que saber en qué lugar nos encontramos y en qué contexto nos encontramos. No tratar de vivir vidas ajenas si tenemos la nuestra propia. No querer estar siempre en otro lugar si estamos en el lugar en el que estamos por alguna razón. Y no estar esperando, y muy importante, no atorarse en el pasado. El pasado puede ser una construcción para tu presente si tomas de ahí aprendizajes. Si el pasado se convierte solamente en un lastre de añoranzas, de arrepentimientos que no te llevan a nada. Cuando nos arrepentimos en Kipur, nos arrepentimos para algo, no simplemente es un arrepentimiento y ya. Y si estamos nada más viviendo en el pasado, entonces también estamos muriendo en nuestra vida. Ojalá que haya logrado yo transmitir algo significativo en estos cortos minutos, pero sobre todo que nos invitemos a salir de acá pensando un poco más en qué es nuestra vida, quiénes somos, cuál es el lugar en el que nos encontramos y por qué, y con todas las personas que nos rodean en ese lugar. Y entonces, ¿hacia dónde vamos en tiempo? Y convertir nuestro tiempo en un presente absoluto, Netzach, donde vamos a poder convivir y coexistir con el Creador eternamente.